Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por la página de Facebook en La Ramona Cultural. Soy Luis Brun y este es un nuevo episodio especial de los 400 segundos, esta vez dedicado a la película Canción sin nombre, película peruana que fue estrenada el 2019 en Cannes en la quincena de realizadores y que pues desde ese entonces ha ido cosechando muchos premios en diferentes festivales. Es ahora actualmente la candidata por Perú a los premios Oscar y está disponible en Netflix. Bueno, como siempre, Andrés Laguna y Santiago Espinosa nos van a acompañar para entrevistar a Melina León, directora de la película Canción sin nombre. Así que bueno, los dejo ahora con ellos. Tenemos el gusto de hoy día estar con Melina León, directora de Canción Sin Nombre, la película que va a representar al Perú en los premios de la Academia de Hollywood y que ha tenido un éxito tremendo en festivales internacionales. Y bueno, y Melina ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy y bueno, estamos muy felices de poder dialogar contigo y de hablar de lo que más nos interesa, que es el cine y sobre todo un cine que sentimos tan cercano como es el cine del Perú, un país hermano con el que tenemos muchísimas coincidencias, ¿no? Bienvenida Melina, Santi, qué gusto compartir contigo otra vez. Ujú. Gracias, Andrés. Gracias nuevamente a Melina por la apertura, por la buena voluntad para hacerse un espacio. Sabemos que más de la agenda misma de la película, ella vive, ella es cineasta peruana, vive en Perú, entonces tiene que hacerse también espacio para poder lidiar con la coyuntura de por sí que ya es extraña. Y a nosotros nos parecía una buena oportunidad y no queríamos desaprovecharla, el hecho de que Canción sin nombre, la película que ha representado a Perú a los Oscars, se estrena en Netflix, ¿no? Es una película que está en Netflix, en ese sentido es una película que está en buena medida accesible al gran público de Latinoamérica y al público boliviano en particular. Es una película que además, si mal no recuerdo, aparecía en el ranking que hicimos nosotros desde La Ramona, las mejores películas del 2020. Y bueno, esto era algo que teníamos planeado hacer y bueno, aprovechar la buena disposición de Melina para esto, es una buena noticia. Entonces vamos a empezar con este diálogo con Melina para que, bueno, conocer un poco más del trabajo y de la película, que tanto para quienes la han visto como los que no la han visto y deberían verla, creo que es una película muy importante, ¿no? Como decía Andrés, de un país vecino que además en los últimos años nos ha estado entregando, digamos, películas muy estimulantes, entre ellas precisamente Canción sin nombre. Eh, Melina, leía yo que la historia en alguna medida de Canción sin nombre se remonta un poco a tu infancia, porque el contexto por lo menos en el que se desarrolla, digamos, es del Perú violento, el que está sumando los movimientos guerrilleros, era el que había trabajado de alguna manera tu padre como periodista, ¿no? Tu padre había cubierto, entre otras cosas, estas matanzas que aparecen al principio del filme y que también ya van prefigurando el contexto de extrema violencia que se siguió luego en Perú. Quería que nos cuentes, si es posible, el origen un poco de esta historia, que se ambienta en 1988 en la capital, en Lima, aunque digamos en una zona más periférica, que tiene más también del mundo rural que del urbano, ¿no? Y bueno, del origen dices, de la historia. Sí, sí. Sí, sí, en efecto, mi papá trabajó en el diario La República y ese diario se fundó el año 1981. Él estuvo entre los periodistas fundadores y en efecto, el caso del tráfico de niños y de bebés hacia el exterior, hacia Europa, básicamente, fue un caso denunciado por ellos en su primera portada, ¿no? Entonces yo había escuchado ya de esta historia. eh, por supuesto, a mi padre le había conmovido terriblemente porque conoció a varias de las madres, ¿no?, que sufrieron eh, la pérdida de sus hijos, ¿no? Y el robo de sus hijos. Y entonces yo sabía que era un caso muy importante para él, pero bueno, en fin. Fue la segunda vez que escuché sobre el caso que yo pensé que que debía hacer una película o que me gustaría hacer una película.
sobre ello, ¿no? Porque ya yo estaba terminando de estudiar cine, estaba además lejos del Perú, viviendo en Nueva York, y, y entonces mi padre recibió una llamada de una chica francesa que resultó que había sido una de las bebés robadas, ¿no? Y se puso en contacto con él bueno, para eso, para entrar en contacto, porque le quería agradecer, quería conocerle, ¿no? Completar un poco lo que fue su primera, digamos, su primera infancia, ¿no? Eh, y bueno, eso como que, bueno, es una emoción muy grande, ¿no? Saber que hay conexiones que no se pierden, ¿no? Que a pesar de las pocas posibilidades de que vuelvan a reunirse, ¿no? Después de una cosa así, sobre todo en los años 80, ¿no? Que la falsificación de documentos y todo era muy fácil, ¿no? A comparación de ahora, que se sigue haciendo, por supuesto, pero presenta un poco más de dificultad. Entonces, era emocionante, ¿no? Y para mí siempre lo digo, es como un doble juego, ¿no? Porque es la historia que me emociona, pero también es esta mujer que regresa a Perú a conocer su historia y yo de alguna manera sentí que tenía que hacer el mismo movimiento, ¿no? Regresar a Perú para conocer mi historia, para contar mi historia, para decir o hablar, como se dice, ¿no? Por primera vez, ¿no? Desde un lugar que yo conozco muy bien. Magnífico. Melina, una de las cosas que es impresionante es que este es tu primer largometraje, que aborda evidentemente un tema muy público, ¿no? Algo que concierne evidentemente al Perú, pero creo que a todos los países de Latinoamérica que han sufrido de una u otra forma estas estrategias de biopoder, ¿no? De afectar la vida biológica de un cierto grupo social, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy privada, ¿no? Como Santiago te preguntaba, es una historia que llega a ti por tu padre, que es muy personal. ¿Cómo logras equilibrar este compromiso con lo social, pero también con lo personal? Porque la película tiene un equilibrio muy importante. No es una típica ópera prima onanista o que gira en torno a, qué sé yo, a las preocupaciones muy intimistas del realizador, sino que logra equilibrar muy bien eso. Ese reto creo que es un reto importante. ¿Cómo logras lograr este equilibrio entre lo público y lo privado, digamos? Mm, sí, bueno, yo supongo que es una búsqueda, uno parte de esa búsqueda, ¿no? Uno sabe que el tono desde donde puede hablar también, ¿no? Y yo siento que, por lo menos las películas que a mí más me conmueven, me acompañan, me gustan. Son películas que consiguen hablar desde el interior de los artistas que están detrás de ellas, ¿no? Películas muy, muy íntimas que parecen memorias, que parecen sueños, ¿no? Y que por tanto son como muy expresionistas de alguna manera. em, y entonces, y además que eso es lo que yo siento que yo puedo hacer. No sé si pueda hacer en mi vida alguna cosa un poco más política, digamos, o seguir, por ejemplo, al milímetro una historia. Por eso la película se convierte en una ficción también, ¿no? Es se inspira en un caso real, pero se convierte en una ficción. Entonces, em, y luego sentir eso, que tampoco puedo hacer yo una película que solamente sea eso, ¿no? Que solamente sea un recuerdo, solamente sea una memoria mía, ¿no? Y de nadie más, ¿no? Porque yo creo, ¿no? Que somos producto de nuestro tiempo, que las cosas que nos suceden a nosotros le suceden a mucha gente, ¿no? Eh, y entonces es en ese encuentro, digamos, de voces, la personal y la que nos influencia, que es también parte de la nuestra, pues que nace la película, ¿no? Es como em, reconocer, reconocer la historia propia, pero reconocer también cuánto te ha marcado la historia del otro, ¿no?
Es, porque la historia de Georgina no es mi historia, no es la historia de mi madre, no es la historia de mi padre, ni de mis tías, ni siquiera, ¿no? Pero es una historia que nos marca todos los días, ¿no? Nos pega todos los días. Es la historia de la madre, de alguna manera, la madre de la actriz, ¿no? De toda la generación anterior a la que precede a la actriz, a Pamela Mendoza Arpin. Entonces, y a través de ella nos acercamos a Georgina, ¿no? Y al final, un poco para decir, pues somos lo mismo, ¿no? Somos lo mismo, pero tú sabes más, ¿no? Tú cuéntame más, ¿no? Y yo te cuento del periodista, pues, te puedo contar un poco más, pero yo sé que el periodista también eres tú. ¿No? Magnífico, sí. Y Melina, y entra un poco más en el tema, quería preguntar algo que ya has más o menos también mencionado, y que con el contexto, digamos, de finales de los 80, que entiendo que es un contexto también que ha marcado mucho al Perú y también a tu infancia, ¿no? Finales de los 80, que es que como en las mismas imágenes de inicio de la película son las imágenes de este periodo hiperinflacionario que hemos tenido incluso, que ha sido, como diferencia de algunos años, ha sido una marca en la región, ¿no? En Bolivia, en Argentina, el gobierno el primer gobierno de Alan García, ¿no? Los apresos, las primeras operaciones de grupos irregulares como Sendero Luminoso. Quería saber hasta qué punto, digamos, en el momento en que tú te pones a escribir el guión y también al momento en que se lanza la película y se estrena sobre todo en Perú, estos temas, digamos, sobre todo este contexto social que atraviesa la película, estaba presente en la agenda pública, ¿no? Porque, o sea, porque, digamos, podríamos caer en la tentación de creer que es una historia de relativamente del pasado, que ya no tiene ecos en el presente, pero la película más bien ha tenido una respuesta muy cálida y muy fervorosa, digamos, en el público peruano, ¿no? Más allá de su recorrido por festivales y de respuesta a la crítica internacional, ¿no? Quería saber en qué medida, digamos, esta película crees que ha ido a hablar de algún tema que estaba ya en la agenda, digamos, que es el de la crisis, por un lado, de los finales de los 80, pero también de la extrema violencia que marcó, digamos, a los 80 y que ha sido de influencia, tengo que decir, en otros países vecinos, ¿no? O sea, las operaciones de los grupos, digamos, celulares como Sendero Luminoso o el NMLTA han sido de decisiva influencia, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Y ha sido algo que ha marcado a nuestras generaciones también y que en alguna medida nos creían medio extinto, digamos, pero que la película que no está del todo tal vez resuelto o hablado. No sé cómo está los temas que atraviesa, digamos, la película, ¿no? El contexto social, de violencia, de extrema, de violencia social, eh, eh, instalado en la agenda, digamos, o en qué medida la película ha ayudado también a como animar este debate sobre esta época, ¿no? De finales de los 80 en el Perú. Mm, bueno, en primer lugar, qué pena, qué mala herencia les hemos dejado. Me sorprende. Me- me- pero bueno, en fin, qué pena. Este, digamos que el debate sobre los 80 no ha sido muy fuerte todavía, porque ahora los 80 los estamos viviendo otra vez de alguna manera, ¿no? Ahora, de hecho, nosotros teníamos pensado, habíamos hecho una pequeña campaña creativa, digamos, para promocionar la película y íbamos a hablar mucho de los 80, ¿no? Estábamos entrevistando a señoras que habían vivido esa época y tal, pero luego vino la pandemia para decirnos, recordarnos, tirarnos en la cara que no hemos cambiado, no ha cambiado el país. Y entonces hablar de los 80, ya la película casi nadie la habla en términos de los años 80. Mm, La gente está hablando de ella asociándola al hoy, ¿no? Al Perú de hoy que no tiene oxígeno, al Perú de hoy que cambia de presidente cada 3 meses, al Perú de hoy que tiene un Congreso impresentable, bueno, un ejecutivo también impresentable, toda una clase política, todo un Estado corrupto, ¿no? Y y bueno, de alguna manera sí hay quienes, algunos, ¿no? Pocos que asocian
el gobierno de Alan García, ¿no? La gran debacle del proyecto de Alan García, que significó un desprestigio muy grande para la izquierda, ¿no? Una carga de la cual la izquierda no tuvo ninguna culpa, digamos, ¿no? Pero bueno, tuvo la culpa de haberlo llevado al poder, pero nadie sabía que Alan García se iba a convertir en este personaje eh, descabellado que fue, ¿no? Absolutamente descabellado y enfermo, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera, entre otras taras, arrastramos ese desprestigio, la izquierda ha arrastrado ese desprestigio, ¿no? Y hasta ahora, bueno, no solo por Alan García, ¿no? Pero también por el Sendero Luminoso, ¿no? Entonces era como, la izquierda en el Perú es como, no sé, este saco ahí de box, que vamos a ver quién lo golpea más, ¿no? Entre el MRTA y Sendero Luminoso también hicieron su campaña, ¿no? Y entonces ha quedado muy grabado en la gente y hasta ahora tú puedes escuchar, ¿no? Que a la mínima cosa, que la mínima propuesta social, la derecha aprovecha para ponerle una etiqueta a todo el mundo, ¿no? De terruco, le dicen, ¿no? Terrorista. Ah, eres un terrorista, ¿no? Rápidamente, ¿no? A la mínima expresión que, digamos, reclame por algún tipo de cuestión social, ¿no? Entonces, sí, pues sigue vivo, toda esa época sigue viva, ¿no? La arrastramos. De hecho, entra después de este presidente, entra Alan García, que fue en esa época, entra el programa neoliberal que hasta ahora no nos deshacemos de él, ¿no? Hasta la fecha con Fujimori. Y tal es el debacle y, digamos, la maldición de esos años que hoy por hoy tienes a Keiko Fujimori, la hija de Alberto, eh, tratando de tener la presidencia una vez más, ¿no? Y esta vez ya descaradamente saliendo en los comerciales al lado de su padre, ¿no? Porque ha pasado tiempo, ¿no? Entonces no se atrevía a hacerlo, no se atrevió a hacerlo las elecciones pasadas, pero ahora sí, ya está ella en las publicidades, ¿no? La televisión con su padre, ¿no? Como una figura que reivindicada, como si en algún momento se hubiera reivindicado, no sé por qué, ¿no? Es un tipo que está preso por crímenes de lesa humanidad y lo tienes como ahora mismo en la publicidad como una especie de héroe, ¿no? Es alucinante todo lo que trajo de alguna manera, porque Fujimori es la respuesta, eh, ¿no? A esos años oscuros, ¿no? De los años 80. Una respuesta, pero quizá más macabra que la otra, que lo que tuvimos, ¿no? Hay otro fenómeno que está muy claro en Canción Sin Nombre, que es todo este fenómeno que hemos vivido en las grandes capitales de América Latina, que es la migración de la provincia a la ciudad, ¿no? Y Georgina, interpretada de manera extraordinaria por Pamela Mendoza, justamente es una migrante, ¿no? Y justamente hay algo que yo creo que una de las cosas más hermosas que se trata en la película es la tradición, ¿no? Lo que sostiene a estas poblaciones marginalizadas, es la tradición. Y en la película hay digamos, la presencia muy importante de, entre otras cosas, el baile de las tijeras, ¿no? Y las canciones recurrentes a la que hace referencia el título y que ella canta, ¿no? A mí todo eso me recordabas a quizás el padre de todos los andinos, ¿no? Que es José María Arguedas. No sé si hay una intención expresa de querer homenajear a Arguedas o es homenajear a esa cultura que Arguedas se encargó de homenajear y de estudiar y de pensar y de amar tanto, ¿no? Como lo hizo José María Arguedas, ¿no? Gracias por eso, ¿no? Y creo que la intención es más homenajear a la cultura andina de la que somos parte, ¿no? Y que ha estado tan oculta, digamos, tan de refilón, la conocemos, ¿no? Los capitalinos, pero que está viva. Y gracias a Arguedas y gracias
a la gente que sigue practicando, la que la mantiene viva, ¿no? Entonces yo creo que era más eso, homenajear a nuestros ancestros, pues, ¿no? Y decir somos nosotros, ¿no? No son ellos, somos nosotros, aquí estamos, ¿no? Y también hay algo de recuerdo, ¿no? Hay algo de recuerdo porque Arguedas fue un personaje, un escritor maravilloso que influenció muchísimo a todo el Perú, por supuesto, en particular al director de fotografía, ¿no? Porque su mamá fue esposa de Arguedas, ¿no? Entonces hay una conexión muy, muy, muy directa, ¿no? Muy, muy cercana. Y entonces, y hay una anécdota simpática, ¿no? Cuando filmamos La danza de tijeras, eh, que sí, que está influenciada definitivamente. De hecho, Rasuñiti, ¿no? Se llama Rasuñiti el bailarín. Menciona exacto, claro. Como el cuento de la agonía de Rasuñiti. Él estábamos buscando el tiro de cámara, ¿no? Y, y lo encontramos recién cuando él bajó la cámara y no sabíamos por qué, por qué funcionaba así, no así, y luego nos dimos cuenta que es la mirada de un niño, ¿no? Que es ¿no? Está mirando un niño desde abajo, ¿no? Que es el recuerdo de nosotros más fuerte, ¿no? Porque después ya Inti, por ejemplo, se fue, ¿no? Yo también me fui, pero nos pegaba mucho eso, esa mirada, porque de chicos todo el tiempo estás acercándote a esa cultura, ¿no? Todo el tiempo es. Y no termina de ser de nosotros, no termina nunca, es como que es. Pero bueno, siempre se empieza por alguna parte, ¿no? Y en mi caso yo creo que empiezo por la belleza, ¿no? Por eso tenían que estar todas esas imágenes, ¿no? Esa admiración, eh, simple placer estético, ¿no? De cómo eh, parece un príncipe, ¿no? El Leo, cuando baila, ¿no? Mm, mágico, es mágico, todo eso es mágico, entonces tenían que ponerlo y la música, ¿no? Eh, para yo poder, y todo ese inmenso placer, ¿no? Es como mi entrada hacia el mundo del ande, ¿no? Y que creo que tenían que estar presente para que, para que podamos decir, bueno, nosotros tenemos todo esto, ¿no? Tenemos toda esta cultura, de alguna manera somos esto, ¿no? Y nos pasan estas otras cosas, ¿no? Nos pasa esta marginalización, ¿no? Vivimos en un estado así y asá, ¿no? Nos gobiernan estas gentes, ¿no? Pero nosotros no somos eso. Creo que por eso tenía que estar, ¿no? No contarse la historia directamente, sino relatarse de dónde vienen, qué, quiénes son ellos. Justo a propósito de eso, Melina, ya mencionaba el trabajo de fotografía de Inti Briones. Me imagino que ya te han hecho esta pregunta muchas veces, pero quería que nos cuentes un poco también sobre cómo se concibió el trabajo de la fotografía, porque la fotografía es uno de los elementos fundamentales de esta película, ¿no? La elección del blanco y negro. De hecho, leí en alguna entrevista que también hubo una decisión de, por ejemplo, filmar durante el invierno para darle también una atmósfera específica a la fotografía. Entonces, te quería preguntar en qué medida cómo se construyó, digamos, el trabajo fotográfico junto con Inti Briones, que además es uno de los más destacados, ¿no? Es impresionante el trabajo que hace en el blanco y negro, ¿no? Y el mismo formato de la pantalla, ¿no? Ah, bueno, con Inti, ¿cómo se construyó la cosa? Bueno, él es peruano, tú sabes, y entonces él creció aquí. Creció en el Perú y se fue a Chile cuando tenía 20 años, porque es peruano chileno, su mamá es de allá, ¿no? Pero ya tenía todo el recuerdo, ¿no? De los años 80 y entonces no era sino, el trabajo con él consistía en recordar un poco, recordar lo que habíamos vivido emocionalmente, qué significaba eso y simplemente ya luego ver películas. Y luego creo que es establecer una confianza, ¿no? Él, bueno, sé que él por su lado, ¿no? Se inspiró
en la fotografía de Chambi, por ejemplo, de Martín Chambi, ¿no? Que tenía eso ahí pensado, pero conmigo como directora era simplemente conversar y recordar las cosas que habíamos vivido y escuchar mucho, porque todo el equipo tenía historias de los años 80, ¿no? A todo el mundo le había pasado algo en esa época. Y el casting también fue revelador en ese sentido. Todas las personas que venían al casting nos contaban de la hermana que habían perdido, que fue en una explosión, del familiar que se había metido a Sendero Luminoso, yo qué sé, todos esos de los familiares que se les habían ido del país en esa época. Muchísimos, más de 1 millón de peruanos se fueron, ¿no? Y entonces creo que todo eso hizo que el rodaje se fuera como una especie de exorcismo, algo así, ¿no? Donde no hablábamos mucho realmente. Simplemente, bueno, había una propuesta y si no funcionaba buscábamos otra, ¿no? Pero muy intuitivamente, ¿no? De manera muy abierta, porque además eran actores naturales. Entonces había que estar muy, muy abierto a adaptarse a ellos, ¿no? A las propuestas de ellos, trabajar para ellos, ¿no? No tanto que ellos trabajen para la cámara, sino que la cámara un poco se adapte a los movimientos suyos y un poco seguirlos, ¿no? En eso, luego ya hubo mucho trabajo de postproducción para encontrar esa escala de grises y ese grano que ves en la película, ¿no? Que es un poco un homenaje a los diarios de esa época, que se imprimían en blanco y negro. Y entonces había que encontrarle exactamente el granito ahí para que no parezca falso, ¿no? Como que se sienta, ¿no? Como se sienta, pero no se vea como un manierismo, ¿no? Eh, y por eso es que hicimos el gran esfuerzo de irnos a hacer la postproducción a Brasil, porque él tenía mucha confianza para trabajar con un colorista, bueno, corrector de imagen en este caso, que se llama Fabio Souza. Es un estupendo artista, ¿no? Con el que Inti había trabajado bastante, la película brasilera, y de Daniela Thomas, ¿no? Y, y entonces habían tenido una conexión extraordinaria, ¿no? Y habían como aprendido mucho en esa película. Entonces tenía ganas de volver a trabajar con él, ¿no? Y bueno, fue difícil, muy difícil, pero fue extraordinario trabajar ahí, ¿no? Y de hecho se hizo efectos especiales, ¿no? También para corregir algunas cosas que no eran de época, ¿no? Y no estábamos en el ánimo de hacer esas cosas posmodernas, ¿no? De introducir elementos que no son de época, ¿no? Para decir, bueno, no estábamos en esa forma, ¿no? Y entonces le trabajamos ahí a los efectos para borrar, sobre todo, ¿no? Borrar muchas cosas que propaganda electoral, por ejemplo, ¿no? Que era contemporánea, cosas así. Es un largo viaje con Inti, ¿no? Que además se inicia cuando filmó mi corto de graduación de la universidad, ¿no? Y como dice su chapa, viaje beat, ¿no? Es con él, son viajes que se hacen, ¿no? Y en realidad no, es poco lo que se habla de fotografía, más sobre la vida, ¿no? Sobre cosas que vamos aprendiendo de la vida, tantas cosas. Justamente esta sensación entre onírica y de recuerdo que se logra con el blanco y negro y con la imagen, también funciona muy bien con la mezcla de sonido, ¿no? En muchísimas secuencias es muy intencional que el sonido ambiente como que tape los diálogos, ¿no? Y que solamente podamos escuchar como ciertos fragmentos de diálogo, ciertas sugerencias. Pienso en la secuencia en la lancha, por ejemplo, en el bote, ¿no? En Iquitos. ¿Cómo han trabajado con el sonido? Porque hay toda una complejidad en ese diseño de sonido. Creo que es muy interesante todo eso que nos sugiere y eso que exige del espectador, ¿no? O sea, como que quieres escuchar más, quieres ponerle más atención, quieres enterarte de eso, pero en realidad la secuencia ya te está diciendo lo que tienes que saber, digamos, ¿no? ¿Cómo han trabajado en el diseño sonoro?
Gracias por eso. Sí, en efecto, era una pelea que teníamos con el sonidista que vino de las Islas Canarias, ¿no? Que no podía creer la bulla que hay en Lima, no lo podía creer, ¿no? Todo el tiempo le decíamos, no va a haber películas si sigues tú sin creer esto. Vamos a tener que filmarla así como es, ¿no? Y en tanto repetir, pues nos dimos cuenta de que sí, que queríamos que la película también suene como Lima, ¿no? Y parte de sonar como suena esta ciudad es que no nos escuchamos muchas veces, o el país entero, ¿no? Muchas veces no nos escuchamos y estamos todo el tiempo, ¿cómo que dijiste que? ¿No? No solamente creo que sea una cualidad del Perú, ¿no? En muchas partes, pero Perú es particularmente bullicioso, ¿no? Y, y entonces, bueno, había eso, pero también había la cualidad onírica, como dices tú, ¿no? Que estábamos buscando. Y, y un poco eso lo trabajamos también con el sonidista, el diseñador de sonido que ya se prestó un poco más. Por suerte tenía eh, una, un espíritu más parecido al nuestro de querer experimentar con cosas, ¿no? Y entonces sí que utilizó un montón de sonidos que para él le parecían que le evocaban a los sueños, ¿no? Y luego estuvo muy abierto a las cosas que le iba entregando Pauchi también, la compositora, ¿no? La pareja de Jack, la esposa de Jack, ¿no? Que es una magnífica compositora peruana japonesa, ¿no? Nikkei. Y que muy amiga mía y que pensé que iba a ser genial que trabaje en la peli porque ella es muy apasionada de lo tradicional, ella ha estudiado música, por ejemplo, judía, ¿no? Música tradicional judía, música tradicional de la India, por ejemplo. Ha trabajado mucha música tradicional del Perú, de la selva, de la Amazonía, ¿no? Y del Ande. Y a su vez es una magnífica compositora vanguard. Ella trabaja con música electrónica. Y entonces tal cual, ¿no? Tal cual, por ratos la película es extremadamente de la tierra, digamos, ¿no? Es un sonido, son sonidos de la música andina como el charango y incorporados, ¿no? Que incorpora el violín, ¿no? A la tradición musical y el arpa, ¿no? También. A lo de Pauchi básicamente charango y violín. Pero luego en ciertos momentos, los momentos de terror, digamos, le mete sonidos electrónicos, ¿no? Como esa secuencia que le llamamos la secuencia fantasma, ¿no? Que cuando ellos van y como se desdibujan, van bajando el cerro y como que se desdibujan. Esa fue una secuencia muy, muy trabajada desde Pauchi, ¿no? Desde la música, pero que es sonido también, ¿no? Entonces, ahí fue entendiéndose a la distancia, porque eso se hizo en Madrid. Eso a la distancia trabajaba un poco con Pablo, ¿no? Que fue, fíjate, Pauchi tiene experiencia, ¿no? Tiene varios largos en su haber, pero era el primer diseño sonoro de Pablo, un diseñador de sonido. Entonces, es una mezcla fantástica, la verdad, eso. Y además una persona que nunca había estado en Lima, Pablo, ¿no? Entonces, iba escuchando, creo que eso lo hacía más, incluso más receptivo, porque nos iba escuchando y nos iba captando nuestros relatos de cómo suena Lima, ¿no? Desde detalles, ¿no? Como por ejemplo, hay cosas que decíamos, le estás poniendo un montón de pajaritos. En Lima no tenemos tantos árboles como para escuchar tantos pajaritos. Vamos a ponerle unas palomitas mejor que esas como que nos caracterizan un poco más. Entonces ahí vamos, ¿no? Haciendo algunos cambios y tal. Pero una persona muy sensible, que la conocimos por la coproducción, Pablo Rivas, y bueno, ya Pauchi, con una trayectoria mucho más que digamos, ¿no? Puso lo suyo. Sí, otra vez el tema del sonido, si se quiere, otra, digamos, de las cualidades de la película, que también está por lo menos en una parte del cine peruano más reciente y más visible, es como el protagonismo que tiene el lenguaje, el quechua en este caso, ¿no? El idioma, pero la lengua, ¿no? El quechua.
pienso en algunas de las películas, digamos, peruanas que en el último tiempo digamos, han tenido mayor visibilidad, como Canción sin Nombre, pero también Huña y Pacha, o Retablo, o yendo un poquito más atrás, las de Claudia Llosa, como La Teta Asustado, Madre Musa. Quería saber en qué medida crees que el idioma también, que a veces que puede ser una limitante también para temas de distribución, aquí fue una decisión y enriquece también el trabajo, digamos, de la actuación y de la propia narrativa, ¿no? Para mí incluso para los públicos, digamos, de los países andinos como los nuestros, digamos, es un factor adicional de identificación que probablemente somos muchos de generaciones que ya no hemos aprendido a hablarlo, ¿no? Pero es un idioma que está, igual como dices, está en el que es nuestro imaginario sonoro, ¿no? O sea, de nuestros antepasados, nuestras ciudades, ¿no? Sí, no, nosotros hicimos todo lo posible porque nadie nos distribuya y nos vea. Y fíjate, hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para que no conseguir distribución. Y fíjate, tenemos distribución mundial. Así que te surte efecto llevar la contra de vez en cuando. De vez en cuando. Yo creo que si haces las cosas con corazón y al fin te conectas con la gente, pues, los distribuidores no son tan tontos. Así que, pues, bueno, sí, tenemos quechua, tenemos blanco y negro, tenemos actores desconocidos, actores naturales, tenemos andinos en un país tan racista, un continente tan racista. Tenemos todo lo que no hay que tener, pero mira cómo va cambiando el mundo también, ¿no? No solo, no solo que los distribuidores, algunos ya tengan más chispeza, creo que es va cambiando la cultura, ¿no? Y menos mal. Si no, imagínate, también yo nunca hubiera podido dirigir una película, ¿no? Si las cosas no cambiaran un poco. Justamente en ese sentido, digamos, si habla la historia de Georgina, que es lo central, evidentemente, y evidentemente el acompañamiento que Pedro hace a la investigación sobre este caso atroz de robo de niños. Pero hay una subtrama, un subplot muy importante en la película también, mucho más sugerido, obviamente menos central, que es la relación que Pedro, interpretado por Tommy Parra, entabla con este actor cubano, ¿no? Isa, que es Michael Hernández, ¿verdad? Y ahí se deja ver también algo que sigue siendo como una suerte de tabú en el mundo andino, ¿no? Que es el tema de la homosexualidad, que evidentemente, como Santiago señalaba, ya lo hemos visto en algunas otras películas peruanas, o en Bolivia también sí se ha tratado, pero sigue siendo como un tema conflictivo y raro y qué sé yo. Pero acá no es el tema mismo de la homosexualidad, sino es la relación que se va armando y justamente los mecanismos que puede tener también el poder para atacar a las personas. ¿Por qué optas por poner? Tommy podría haber tenido cualquier otro tipo de interés amoroso, podría haber, el personaje de Tommy, ¿no? Pedro, podría haber estado solo. ¿Por qué meter esta subtrama en Canción sin Nombre? Qué interesante todas las opciones que me planteas, porque de hecho cuando escribía el guión tenía en mente todas esas opciones, ¿no? Pensaba, ay, que estés solo, ay, qué interesante un personaje que está solo. Luego decía, no, en el Perú es bien difícil estar solo, ¿no? Porque imagínate, tienes que tener dinero para rentar una casa, y menos en esa época. De repente ahora es un poco más común, pero en esa época no, todo el mundo vivía ahí en familia, ¿no? Y entonces yo decía, no, tiene que tener una familia. Ya tiene la familia, pero luego se quedaba, cuando tenía una esposa y tenía un hijo, se quedaba muy obvio, ¿no? Como, pues estaba preocupado porque se identifica por el hijo, ¿no? Él también tiene un hijo. Y luego se quedaba la historia con un discurso un poco del medio machista, ¿no? Del hombre salvador, ¿no? El hombre que viene a salvarnos a las mujeres. Sin querer queriendo, terminaba teniendo un discurso así. Y entonces dije, no, esto no es, y no es lo que yo quiero decir. Y no sé, de repente también es que
de alguna manera como se inspira en mi padre, era demasiado cercano, ¿no? Entonces ya si era así, tenía ya que comenzar yo a hablar de mi madre y de un niño, que podía ser yo, no sé, o mi hermano. Entonces ya se volvía la película un poco, no sé, yo creo que era como muy aburrida la película. Yo sentía eso cuando escribía, decía, estos personajes no me están cayendo. Porque además son muy testigos, ¿no? Y siento que el testigo siempre se la lleva fácil, ¿no? Todos lloramos por las tragedias que vemos todos los días, pero una cosa es ver tragedias, otra cosa es que te sucedan, ¿no? Entonces yo no quería un personaje que solo mire, ¿no? Que quería que tenga eh, que tenga una vida propia, ¿no? Que sufra en carne propia lo que es la marginalización de alguna manera. Entonces yo dije, no, pues si él, un día se me ocurrió, pues ¿qué pasa si él fuera gay? Pues de pronto todo encajaba, de pronto la película ganaba creo yo, en complejidad. Ya no era obvia la relación entre los dos, pero si haces un esfuerzo y te pones a pensar, pues claro, ¿no? Son de alguna manera dos personajes marginalizados, ¿no? Los dos guardan, eh, llevan una identidad que les pesa, ¿no? Que no pueden sacar a pasear alegremente, ¿no? Uno no puede, de hecho la actriz, por ejemplo, nunca le enseñaron quechua, porque el quechua no se saca a pasear alegremente y se habla, y uno ¿no? Tiene el orgullo. Ahora un poco estamos trabajando en eso, ¿no? De tener orgullo de ser andino, de hablar quechua, ¿no? Pero eso es nuevo, ¿no? Siempre ha sido un idioma que ha estigmatizado, y de hecho por eso Pamela tuvo que aprender quechua para la película, ¿no? Las pocas frases que habla, y en fin. Otra parte del reparto sí lo hablaba, pero Pamela le habían prohibido que lo hable para que no tenga el estigma, ¿no? Entonces igual, ¿no? Eso la unía con Pedro, ¿no? Pedro tenía que ocultar su identidad, ¿no? Tiene que ocultar su identidad y vivir así, como con una carga, como con una vergüenza, ¿no? Y, y entonces sentía que eso, y además que por ahí alguien en uno de los talleres estos de guión me dijo, ¿qué pasa si se conocen recién, ¿no? Y entonces eso fue muy bonito porque yo sentí que la historia de Georgina, el amor se estaba acabando, ¿no? El amor de la niña pues nunca se lo iba a poder dar, ¿no? Estaba perdido. Y el amor del esposo se estaba diluyendo, se estaban separando, ¿no? A raíz de esto. Y entonces era todo oscuridad. Y entonces cuando alguien me dio la idea de que Pedro se conozca con este cubano, fue como volver a la vida, ¿no? Y decir, bueno, en medio de toda esta oscuridad hay una posibilidad, surge el amor, ¿no? Surge un flechazo loco en medio de esta película opresiva y tal. Y entonces yo misma como guionista me comencé a divertir, ¿no? Comencé a tener un gusto por escribir sobre esto, ¿no? Mientras que antes era todo muy doloroso. Mm. Melina, hace rato hablabas un poco, por ejemplo, de como las influencias o más bien algunas que habían marcado un poco el trabajo de Inti, ¿no? En la fotografía, tal Martín Chambi, también alguna medida las lecturas de Arguedas. ¿Qué es en tu caso, digamos, al margen que nos has contado, lo has contado varias veces, de que el origen de la historia está mucho en la infancia? Digamos, cinematográficamente tú tenías, digamos, algunas ideas, algunos ideales o algunas referencias, digamos, de cineastas o películas a las que creías que podía guiar un poco no sé, el trabajo, digamos, siendo además una ópera prima, ¿no? Como es la tuya. Digamos, había dentro, ya sea de Perú o de Latinoamérica o de más allá. No, sí, por supuesto, ¿no? Siempre uno tiene sus referentes, ¿no? Y digamos, a ver, es que son muchos en mi caso. Yo creo que me gusta mucho el cine asiático, eso siempre lo he dicho. Creo que me marca un poco el cine asiático, la literatura japonesa, ¿no? O sea, también porque aquí en el Perú hay tanto inmigrante japonés, ¿no? Tanto descendiente japonés que
De hecho, yo estudiaba en una escuela que se encontraba al frente, al costado, mejor dicho, de un centro cultural japonés, ¿no? Y así, la maravilla para mí cuando estaba chica era salir de la escuela y cuando me llevaban al centro cultural, porque tenían un jardín japonés que a mí me parecía la bomba de bonito, ¿no? Entonces tengo mucho de eso y cuando descubro ese cine, pues me fascino, ¿no? Me fascino con las películas de Kitano, por ejemplo, ¿no? Que en esta película yo no sé si habrá algo de Kitano, no sé, pero sí que, por ejemplo, hay una película que me dejó totalmente estupefacta que fue Ugetsu, ¿no? Ugetsu Monogatari de Mizoguchi, ¿no? Y esas brumas que yo reconozco de Lima. Y, y- es eso, ¿no? Esa maravilla, ese misterio que te dan, esa bruma. Y ya luego, pues, con Inti vimos muchas películas de Belatar, por ejemplo. Sí. Belatar, un poco influencia como los planos secuencia, ¿no? Es eso. Y también como buscar la película más desde el silencio que desde el diálogo, ¿no? Em, y luego, pues, qué otros cineastas, ¿no? Siempre menciono, por ejemplo, que cuando estaba en Nueva York pude acceder a Yang Yimou, a una película que no dirigió, pero que filmó. Fue el director de fotografía de Tierra Amarilla, ¿no? Y esa película a mí me causó mucho impacto, ¿no? Porque es como que realmente está haciendo un homenaje a China, ¿no? Literalmente muestra la Tierra, ¿no? Los planos, si tú ves, la cámara está muy, muy pendiente de mostrar la Tierra. Y parece obvio, pero cuando uno ve las imágenes no es tan obvio, no se siente obvio. Cuando pasa por la palabra ya se pierde, ¿no? La magia. Pero, pero sí, si la ves, no tiene esa cosa, ¿no? De evidente. Y así tantos cineastas, tantos. Eh, ¿Quién más te puedo mencionar? Quizá Jarmusch en algún momento fue de impacto también para mí, ¿no? Stranger Than Paradise. Fue como, ¿no? En blanco y negro, sobre todo por esta actitud suya de irse por un costadito. Eso me gusta mucho de jugar, ¿no? Con las formas, ¿no? Y jugar no resignarse a un patrón de creación, ¿no? Hollywoodiense, digamos, ¿no? Sino como buscar ahí en los dos personajes que no tienen mucho objetivo en la vida, ¿no? Y que van por ahí escuchando la música y tal. Eso me pareció tan bonito, ¿no? Eh, Tan libre, ¿no? Así como buscando siempre me han impactado directores que de alguna manera pues van buscando o en la imagen o en el misterio o ya sea por el guión libre, ¿no? Una forma de crear que sea fresca, ¿no? Por supuesto, ¿quién no va a mencionar a Tarkovsky, ¿no? Y yo sé que él renegó de la infancia de Iván, pero no me importa, igual yo me acordaba mucho de esa película, ¿no? Decía, ay, de la infancia de Iván, eh, cómo a través de las imágenes él consigue tanto poder, ¿no? Tanto poder decir tanto, ¿no? Mm, En esa, por más de que fue como la más convencional. Mm. Algo que decías en tus influencias, que evidentemente son, que dicen mucho del tratamiento visual y de la construcción de los personajes. Algo que decías hace un ratito cuando mencionabas a Leo como bailarín de tijeras, es que Leo se veía como un príncipe, como alguien mágico. Y en esta película estás hablando de víctimas de la violencia, de la marginalización, de un Estado que es sistemáticamente racista y excluyente, pero logras o buscas que tus personajes no se vean como meras víctimas, ¿no? Sino son algo más. ¿Cuál es el compromiso de hacer un cine en el que tus protagonistas no sean víctimas o que sean útiles a una historia, sino que carguen con la historia, que realmente sean sujetos con quienes podamos identificarnos
y no solamente por los que podamos sentir pena. Mm, Pues es que yo creo que el cine no está para hacer solamente un alegato político, ¿no? El cine creo que es mucho más que eso, ¿no? Y ya que es tan complicado hacerlo, ¿no? Imagínate, yo siempre digo, pero si yo pudiera, si yo voy a hacer algo que simplemente se quede en la denuncia, mejor sería escribir un ensayo bien hecho, ¿no? Un ensayo, ¿no? Largo y bien presentado y sería eh, más sensato que lanzarse a estas aventuras que duran casi una década, ¿no? De trabajo y esfuerzo. Entonces, si no es eso el cine, ¿qué es, no? Y entonces es lo que tú dices, ¿no? Que es estas personas con tantas caras, ¿no? El esfuerzo por mostrar una condición humana eh, en toda su complejidad, ¿no? La vida en toda su complejidad. Y entonces la política o las esferas de la política más, digamos, obvia, ¿no? Más que nos convierte en víctimas de un sistema y hablar de todo eso está bien, porque es parte de nuestra vida, pero eso es solamente una parte. Y hay otras cosas, ¿no? Los sueños, por ejemplo, ¿no? El amor, por ejemplo, ¿no? Todo eso no lo podemos olvidar, ¿no? Y todo eso hace que valga la pena hacer cine, ¿no? Creo eso. Listo, María, ya para ir cerrando, te quería preguntar sobre, ahora que Canción Sin Nombre se está distribuyendo ya abiertamente a través de Netflix, también lo he hecho en salas, sobre todo en Perú. ¿En qué estás trabajando? Ahora había leído en alguna parte que tienes un proyecto, no me equivoco, tiene un nombre provisional de San Blas. Eh, el contexto en el que hiciste, obviamente, Canción Sin Nombre es muy diferente al de ahora en Perú y en el mundo, y quería saber qué estás trabajando ahorita para nuevos proyectos y cómo esperas más o menos encargado, teniendo en cuenta las circunstancias se han cambiado tanto en el último año, básicamente. Sí, bueno, menos mal que no pienso filmar tan pronto como para que me afecte la pandemia, no espero, pues ojalá, mira, imagínate, uno dice una cosa y ahora resulta que la vida te da sorpresas enormes, pero sí, no pienso filmar tan pronto, entonces yo espero que volvamos a poder, eh, digamos, experimentar lo que es el cine y experimentar la vida como la experimentábamos antes de no tener que andarnos alejando y todo eso. Así que con respecto a cómo ha cambiado el mundo, digamos, políticamente, pues sí, es interesante porque ahora ya hay como una necesidad, ¿no? De buscar directoras mujeres y hablar de personajes femeninos, ¿no? Y eso sí es diferente, ¿no? Eso sí lo siento como que de alguna manera está afectando mi proceso de creación de esta película en efecto estaba pensando llamarle San Blas, que la quiero hacer en el Cusco, ¿no? Vamos a ver, estoy en el proceso de escribir el guión, pero lo bueno es que, claro, como Canción Sin Nombre se ha hecho muy conocida y le ha ido bien, pues hay mucho interés en apoyar esta nueva película, ¿no? Entonces, eso de alguna manera va a hacer que creo que la cuesta no sea tan alta como lo fue para Canción, ¿no? Bueno, dicen que es así siempre la ópera prima. Es, es más complicado, ¿no? Pero sí, Canción le está abriendo puertas a San Blas y a otros proyectos también. Seguro que sí. No, muchísimas gracias, Melina, por tu tiempo. Que nos has dado un placer enorme poder charlar contigo sobre tu película y sobre cine en general. Santiago y yo siempre recordamos que para nosotros lo fundamental, además de ver cine, es poder hablar sobre cine. Y es un gusto haber podido compartir contigo y escucharte y dialogar.
creo que ha sido absolutamente enriquecedor para nosotros y bueno, y le deseamos más suerte a Canción Sin Nombre de la que ya ha tenido, que ha tenido muchísimo éxito y para nosotros ha sido un placer poderla ver y poder charlar contigo sobre eso. Yo les agradezco a ustedes, qué magnífico, qué maravilla. La verdad, espero conocerlos personalmente en algún momento, cuando esto se acabe. Y quién sabe, presentar canción en alguna sala por allá sería maravilloso. Sí, sí, yo creo que es una película que, por eso nos interesaba también como la entrevista, es que creo que puede calar mucho en el público boliviano, ¿no? O sea, yo sinceramente digo muchas cosas, yo les mostré incluso a mis papás, digamos, porque hay muchas cosas que, del Perú de esos años que están muy presentes también, ¿no? En las que nos reconocemos y ojalá algún rato haya la chance, como dices, de presentarla en Bolivia cuando pase todo esto. Muchas gracias, Melina, nuevamente Ojalá. por el tiempo y por la buena, bueno, para la entrevista. Y te pasamos los links cuando ya esté publicado todo. No te preocupes. Perfecto, gracias a Sí, ustedes. Un listo. gusto. Gracias. Un Que gusto estés enorme. bien. Chao, Muchísimas chao. Chao. Gracias.